La revista de Opinión Democracia. Los temas realmente relevantes. Libre. Gonzalo Rosero. Importantes y por Fernando Santos Albite, los dos exministros de Energía, René Ortiz, también exsecretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Y esto es bueno para las nuevas generaciones, usted fue la figura latinoamericana y para nosotros el primer ecuatoriano en ingresar a la Secretaría de la máxima organización petrolera global. ¿Nos hará el favor de atender en esta inquietud? Por supuesto, muchísimas gracias. En efecto, fui nombrado en este periodo que es probablemente un periodo de los más de crisis, lleno de crisis, la caída del Shah, el ascenso de los ayatolas, el del Shah de Irán, el ascenso de los clérigos al poder, la guerra Irán-Irak que cobró más o menos 1 millón. Terrible, disparó casi a 5 veces el precio del petróleo. Mucho más de lo que hemos visto recientemente. O sea, fue una alteración total del mercado petrolero internacional. Pues, fue una época bastante crítica, no solamente de los países de la OPEP, sino de la comunidad internacional en realidad. Y fíjese usted qué curioso, la decisión de Irán de reducir la producción de ellos después del asalto y la caída del Shah y el ascenso de los ayatolas, retiraron 4 millones de barriles del mercado y todo el resto de los países de la OPEP entraron a producir esos 4 millones de barriles. No pasó de mayores, digamos, empezó más bien a caer el precio, a encontrar su posición en el mercado. 4 millones de barriles fue la decisión de los ayatoles. Pero los ayatoles tenían otra intencionalidad. Ah, natural, pues ellos el ayatollah Khomeini es el que proclama a dónde quiere exportar. Era a la otra parte del mundo islámico. América Latina. Y del mundo islámico, de los islamistas, porque los ayatolás son chiitas. Yeah. Y ellos más o menos dominan un 20% del Islam. El 80% no es chiita, sino suní. Y esto está prácticamente dentro del tutelaje de Saudi Arabia, que es el otro líder dentro de esta área del Golfo Pérsico. Y por eso es que el Golfo Pérsico pasa a ser un lugar sumamente crítico. Por ahí circulan 20 millones de barriles de petróleo por día. Usted era un completo forastero para los ayatolas. Sí, así sale, era un ¿no? extraño claro, latino, un extraño personaje. Latino ahí en pleno conflicto. Con una idiosincrasia. Pero tenía un gran asesor. Claro. ¿Quién era? El Fernando Santos. Así fue. Así fue. Era funcionario. Qué coincidencia, ¿no? La invitación de esta mañana. ¿Usted qué recuerda de aquella época, doctor Santos Albite? Muy buenos días, Gonzalo, René, a su audiencia. Un feliz año para todos. Muchas gracias. Mire, como decía René, fueron
las épocas más importantes, diría yo, de la OPEP. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70 costó $2.50 un barril, no subió. ¿Por qué? Porque las compañías querían mantenerle bajo el precio del petróleo para pagar pocos impuestos a los países productores. Ellos hacían la utilidad en la gasolina y en el diésel, en su refinación en sus países. Pero de pronto vinieron estas convulsiones del Medio Oriente y, como muy bien decía René, el precio se fue de $2.50 a 17, $18. Entonces, por el volumen de producción de la OPEP, el OPEP se convirtió en el centro del mundo y trató de poner un poquito de calma en esta turbulencia, inclusive interna, ¿verdad? Yo tengo una anécdota, se declaró la guerra Irán e Irak, dos hermanos de la OPEP, dos países muy importantes, y había a los pocos días de que comenzó la guerra una reunión de ministros, y claro, si usted ve alfabéticamente es Irán, Irak e Irán, tienen que sentarse al lado. Se hubieran dado de bala, entonces a René se le ocurrió la brillante idea de ponerle a Indonesia, rompiendo un poquito el alfabeto, salvó la situación. Desde luego. Fue una situación difícil. Una confrontación radical, ¿no? Radical, porque son gente extremista, ¿verdad? Temperamentalmente. Sí. Qasem Soleimani es un terrorista. Porque Él fue el que entró a manejar la parte del Hezbollah, que es el brazo armado miliciano, o sea, no es la fuerza armada regular. Convencional. No. Formada. Sí, este era de... Un terrorista. No, de exportación. Sí, para alterar la paz en todos los vecinos, en donde haya chiitas, ellos apoyaban financieramente, con armas, apoyaban y apoyan. Entonces sí estaba en la mira de Occidente, este general, Qasem Soleimani. Estaba en la mira, por supuesto, encontraron el momento más preciso, ¿no? Claro, pero debe haber en ese tiempo haber sido más muchacho. Natural, pues natural, claro. Sí. O sea, pero probablemente todavía no era cadete. ¿Él era sunita? Sí, no, chiita. Y es de los radicales. De los bravos. De los bravos. De los más radicales. Así es, ¿no? Así es. Lo que pasa es que, de acuerdo al Corán, si un fiel musulmán muere en la guerra santa contra los infieles, se va al cielo, en donde le esperan 10,000 chicas, los manjares más el fin terrenal es una cosa triste, todos los deudos quedan dolidos. En cambio, los deudos de un mártir musulmán están felices de que haya ido al cielo y de que haya hecho un mérito en la tierra con este martirio, ¿no? Entonces eso les hace más extremistas y más duros, diríamos, que el común de los mortales. Por eso el problema del terrorismo en el mundo moderno, con armas que pueden, como decían, pueden conseguirse una bomba nuclear sucia. Hoy en el Internet ya está la fórmula de la bomba atómica y con un poquito de imaginación y materiales se la puede hacer y causar daños terribles. Veamos lo que pasó el 11 de septiembre, es un ejemplo, ¿verdad? Murieron como 4 o 5 mil personas, entre los cuales 400 o 500 ecuatorianos, en un solo incidente. Así es que el terrorismo es una amenaza y mezclado con el aspecto religioso le hace aún más peligroso. Por eso, ojalá se terminara, ¿no? Ojalá se terminara la violencia. Tiene una base de justificación, no es que les matan porque les matan, sino que son elementos bastante peligrosos. Expresidente de la OPEP, René Ortiz. Secretario general de la OPEP. Exsecretario, sí, secretario general. Así es el cargo, sí. Dígame, en estos tiempos,
La alícuota ecuatoriana era pequeña, ¿no? 250.000 barriles. No era alícuota, eso es lo que alcanzó a producir. Era un cupo. No, ese Era ese era un su techo de producción. No, ¿Qué? tampoco. Ese es lo que La podía producción, producir. digamos. Porque todos estaban libres de producir, como también están libres hoy día de producir. Lo que ocurre es que algunas de las resoluciones que tiene la OPEP, como la actual, que es la reducción de la producción, es una recomendación a los países. Pero los países pueden alcanzar excepciones. Libia está fuera de este acuerdo. Tiene una excepción para producir tanto petróleo como pueda. Irak también está dentro de las excepciones. Irak ya produce 4 millones de barriles por día desde la caída de Saddam Hussein, con la asistencia de los Estados Unidos en todos los órdenes de la reconstrucción. Ya está en 4 millones de barriles por día y podría producir tranquilamente 10, ¿no? Pero está bajo la excepción. Sin embargo, no tiene toda la capacidad como para poder producir todo lo que quisiera. En otras palabras, yo pienso que Ecuador sí podía negociar. Es decir, el déficit que maneja Ecuador desde hace varios años y particularmente desde la caída brutal del precio en 2014, que obligó a los mismos OPEP a llegar al acuerdo de Argelia, ya el déficit era gigantesco, el de Ecuador, y era impagable, es decir, no se podía subsanar, y lo que hemos hecho es prácticamente estrangular la economía a través del manejo del déficit fiscal sin éxito. Entonces el Ecuador sí tenía suficientes argumentos, inclusive de carácter histórico, como para poder argumentar que necesitó una excepción. Y no le hubiera pasado nada al mercado, porque a la final es un productor relativamente marginal. Es decir, su producción es tan pequeña, 500.000 y un poco más de 500.000 de barriles, que no le hace nada al mercado si produce 50.000 barriles más. ¿A los cuántos años, y ojalá tengamos, mi querido compañero, algún testimonio en nuestro archivo de general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo? Porque yo recuerdo ese suceso ocurrió en circunstancias que nos llamaba a todos los ecuatorianos muchísimo la atención. Nos habíamos graduado con las mejores notas de miembros del cartel de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y habíamos ubicado a un técnico formado para aquello en la Secretaría General de la organización. Era algo inverosímil. Pero bueno, estábamos acompañados también de la dolarización, ¿o no todavía? Creo que no todavía. La dolarización también está ubicada en 20 años de práctica. Así es. 20 años. El 9 de enero, el presidente Yamil Maguad era el que anunciaba la medida y por esta medida fue derrocado a los poquísimos días. Ojalá de esto recuerde Fidel Márquez en la ciudad de Guayaquil. ¿Cómo ocurrieron los dos sucesos que a la final para las víctimas o los afectados o los beneficiarios fueron dos acontecimientos realmente muy significativos para la historia? El ingreso en calidad y también en el otro lado el formato monetario desconocido para nosotros en cuanto a su utilización. Era también una invención a la ecuatoriana arriesgada, difícil, complicada, pero que si no la tomábamos, este momento habríamos tenido ya un primer colapso de la economía ecuatoriana en esos tiempos. No le quedó más a Yamil Maguad que dolarizar la economía ecuatoriana.
Él decía, en ese tiempo decía, la dolarización que cumple 20 años, vuelvo y repito, se la decretó el 9 de enero del 2000, cuando el presidente Maguad presentaba o se presentaba en una cadena nacional de televisión. Esto es lo que estaba buscando Milton. El 9 de enero del año 2000. Y decía, he llegado a la conclusión de que el sistema de dolarización es un sistema conveniente y necesario para el Ecuador. Es la salida que ahora tenemos, es el camino por donde debemos transitar. Y la cotización será de 25,000 sucres por cada dólar. Así de política monetaria y adoptar una moneda dura. Pero tan solo 12 días después era derrocado debido al malestar por la crisis bancaria, medidas de ajuste que hubieron que arbitrarse rápidamente y el temor ante, naturalmente, una moneda extranjera. Pese a ello, la dolarización se quedó y ahora muchos observadores como Jaime Carrera, un observador de la política fiscal, es para nuestro país un patrimonio nacional que ha logrado bajar la inflación, estabilizar los salarios y facilitar el crédito. Más que todo, otorgar una confiabilidad en la instrumentación económica que ha tenido también sus serias dificultades. Y precisamente recuerda Carrera que hubieron 3 etapas del sistema en estos 20 años, en estas 2 décadas. La primera del 2000 al 2006, en la cual se manejó con una disciplina fiscal compatible, rigurosa. A los añísimos. Y la segunda va del 2007 al 2018, cuando los últimos gobiernos actúan de manera poco responsable. Y el que remata la cosa es Correa, atentando naturalmente contra los fundamentos de la dolarización. Esta parte tiene la bondad en nuestro invitado conjuntamente con Vicente Albornoz en Quito. Economistas, buenos días. ¿Qué ha hecho la dolarización en el Ecuador? Bueno, después de 20 años, pues la dolarización en Ecuador nos ha obligado, ante todo, y a pesar de que hemos estado estuvimos durante más de 10 años con un presidente que decía claramente que no quería la dolarización, pero que no la pudo quitar. Y no la pudo quitar porque la dolarización demostró y obligó al Ecuador a de una u otra manera tener que jugar con un escudo de protección que fue la dolarización, donde a pesar de que los gobiernos quisieran tener una política fiscal demasiado displicente y sobre todo en el hecho de que tuvieron durante mucho tiempo, sobre todo el gobierno de Correa tuvo durante mucho tiempo unos precios del crudo del petróleo y unos ingresos fiscales enormes que por un lado el ingreso de manera que tuviéramos un incremento del costo de implementación de la dolarización, donde
como bien en lo que usted estaba planteando, hubo una disciplina fiscal obligada, tuvimos nosotros un crecimiento importante de la inversión y el empleo en el país, y por otro lado, la estabilidad que provocó que con esta moneda dura nosotros tuviéramos hubiéramos bajado de casi más de 90% de inflación a inflaciones por debajo en poco tiempo, a inflaciones por debajo de un solo dígito. Entonces, esos son elementos que a nosotros nos dicen a las claras que de una u otra manera un esquema monetario implementado en el país diferente a la convertibilidad, porque a veces se habla como si fueran sinónimos estos dos esquemas monetarios, y son dos esquemas monetarios diferentes, que son medios parientes, pero que no son lo mismo. Y entonces, ante esto es que nosotros tenemos que decir que si bien es cierto que con la dolarización no se llevaron a cabo todas las reformas estructurales que se necesitaban, de todas las que el país pueda, con todas las situaciones de crisis, y después de haber salido de una gran crisis, que fue la crisis bancaria del 98-99, salir adelante y mantenerse de una u otra manera en condiciones que si no hubiéramos tenido la dolarización, nosotros tuviéramos... Un colapso generalizado, señor economista Vicente Albornoz, habría ocurrido. Muy buenos días, Gonzalo. Muy buenos días, Fidel. ¿Qué hubiera pasado si no nos dolarizábamos? Es muy difícil de saber. Algo que ocurrió hace 20 años y es imposible imaginarse un universo distinto. Pero posiblemente... Pero la solidez de la dolarización hacia la economía ecuatoriana y el robustecimiento de sus parámetros aluden a un disciplinario proceso de adaptación a una moneda dura en el globo. Yo creo que la dolarización lo que le dio al Ecuador fue estabilidad. Y la estabilidad... El hecho de que los precios no se disparen, el hecho de que hay una cierta estabilidad en el manejo fiscal, cosas por el estilo, son maravillosas para la economía porque le permiten a un país pensar en largo plazo y cosas por el estilo. Entonces, la dolarización en realidad lo que nos dio es estabilidad. Ya es un poco cuestión de nosotros el usarle bien o mal, el aprovechar esa estabilidad o desaprovechar esa estabilidad. Pero solo le voy a dar un dato. La inflación en promedio, en los 20 años antes de dolarizarnos, o sea, entre el 81 y el 2000, 20 años, en promedio tuvimos una inflación de 40% anual. Híjoles. Y ahorita estamos hablando de inflaciones, desde enero 2003 tenemos inflaciones de un dígito. Entonces, eso es un cambio enorme. Las tasas de interés que hoy día nos parecen altas de 14%, de 15%. Antes teníamos tasas de interés de 80%. Nos olvidamos de esas cosas, ¿no? Entonces, eso es de la estabilidad que nos ha dado la dolarización y eso sin duda le ha servido al país. Estos han sido 20 años de caída de la pobreza. Y sus alumnos en las universidades que dicta esta materia, cuando le preguntan quién le inspiró o quién estimuló la decisión del presidente en ese entonces, don Yamil Maguad, ¿quién le inspiró sino la necesidad, la angustia de no tener otra alternativa? ¿O habían otras que usted puede explicarle a sus alumnos? Vicente. Bueno, todo indica que fue una decisión que se fue preparando en el gobierno de Maguad. Era gente cercana a Maguad la que hizo los cálculos de cómo dolarizar el país. Y se veía como una salida, más que de estabilidad, como una salida para normalizar el país después de la tremenda crisis bancaria. El problema de la crisis bancaria es que hizo que los ecuatorianos perdamos confianza en nuestra moneda. Ese fue el problema. Ya la gente dejó de creer en el sucre. Entonces había que darle a
salir de la crisis. Y esa fue la lógica que estuvo atrás de quienes estaban cercanos a Maguad y el presidente Maguad, porque yo creo que aquí hay que reconocerle al César lo que es del César, ¿no? Maguad es el hombre que dolariza el país. Sí. Hubo un montón de gente que hablaba del tema. Yo personalmente, Gonzalo, les debo confesar, yo estaba en contra de la dolarización. Entonces, había gente que hablaba a favor. ¿Y había por qué gente estaba que en hablaba contra? Porque me parecía dificilísimo pensar que un país pueda vivir sin una moneda propia, sin un banco central propio. Claro, uno se pasa estudiando en la universidad cómo funcionan los bancos centrales y parece que el banco central es algo absolutamente necesario, algo imprescindible en la economía de un país. Usted todavía no hacía un acercamiento académico al pensamiento de Jeffrey Sachs, que es el profesor de Harvard que estimuló la decisión de Maguad. Yo no sabría si es que fue el señor Sachs el que estimuló la decisión de Maguad. Creo que sí, ingeniero René Ortiz. Sí, en efecto, tuvo mucho que ver. Era uno de los principales asesores del presidente Maguad. Por supuesto, habían las corrientes naturales de pensamiento. ¿Por eso económico. Maguad permanece en Harvard? Probablemente ese fue el camino. Claro. Corrientes distintas, ¿no? Las que eran pro y las que eran en contra de favorecer. Pero para esos tiempos, ¿era un riesgo o no era un riesgo? Bueno, no, estábamos queriendo, creo que como nación, estábamos queriendo salir de una crisis grave. Y recuerde usted que la calle Juan León Mera estaba llena de cambiadores de moneda con una maquinita de cálculo, y la burocracia que cobraba el sueldo automáticamente la cambiaba en dólares. Todas las transacciones se hacían en dólares. Se decía que se hacían en sucres, pero en realidad se ponía la excepción, dice, con el dólar a este precio. Y eso quería decir que automáticamente quedaba indexado. Es decir, yo sí coincido con Vicente, fue la tabla de salvación del Ecuador, la dolarización. Y los 30 años de dolarización, 20 años de dolarización. Sí. De estabilidad que señaló Vicente, como la inflación. Es fantástico el manejo del proceso inflacionario, que era una locura antes de la dolarización. Entonces, yo le doy mucho crédito a este gran cambio, que probablemente es lo mismo que ya está ocurriendo en Venezuela en este momento. Y probablemente, si es que las políticas de Alberto Fernández en Argentina, pesos, a Argentina no le va a quedar otra opción que dolarizar. ¿Qué comentario le merece esto que mencionó hace algunos minutos José Augusto Briones, el brazo derecho del presidente Moreno en materia económica? Se lo ha introducido hasta el fondo del alma. Y ahorita estamos viviendo una etapa económica diseñada por Briones, con sus equívocos y sus aciertos. Pero estamos en manos de ese equipo medio exógeno para el correísmo, por ejemplo. No hay que inculpar solamente al correísmo, sino a los afanes de Briones, para bien o para mal, solamente para que tengamos en cuenta ese particular. Entonces, hace pocos minutos el ministro José Augusto Briones se refirió a la salida del país de la OPEP. Mantener finanzas públicas equilibradas requieren decisiones en muchos aspectos, y uno de ellos tiene que ver con el incremento de la producción. El Ecuador se ha caracterizado por ser un país que cumple sus acuerdos, y el mantenernos en la OPEP hubiera significado tener una restricción en la producción. Diarios, lo que iba a ocasionar no cumplir con los acuerdos de la OPEP, por lo tanto fue una decisión soberana, pero por encima de pertenecer a un organismo respetable está el bienestar de los ecuatorianos. Por eso y si tomamos esa decisión y la mantenemos. Tenemos dos ejes fundamentales: la gestión delegada para Esmeraldas, en este caso el crudo es del Estado ecuatoriano, y la gestión delegada para un socio estratégico que ubica una nueva refinería
El crudo es de quien invierte, satisfaciendo primero las necesidades y las demandas internas del Estado ecuatoriano. Tenemos acciones muy concretas en marcha. Nosotros hasta los próximos 30 días vamos a convocar el proceso para la gestión delegada de la refinería de Esmeraldas, lo propio con la nueva refinería. Estamos explorando nuevos campos, la ronda intracampos con una inversión aproximada de 840 millones de dólares que interviene en 6 campos, se lanzará el segundo semestre de este año. La exploración de Ispingo se iniciará en octubre, por lo tanto son acciones, ya no son solo planes, son acciones concretas en ejecución, Liz. Que oprime la mano del presidente. ¿Qué está él propiciando este momento? ¿Qué recambios le pueden salvar al país o perjudicar? Y seguramente los intereses que abundan en Carondelet de este momento pueden estar resucitando, si cabe el término, por las cosas que pueden ocurrir con esta modificación de salir y entrar, salir nuevamente de la OPEP, porque ya estuvimos otro momento también fuera de la OPEP, retornamos a la OPEP, ahora nuevamente Briones le convence al presidente Moreno y le dice hay que salir de aquí para poder explotar la mayor cantidad de petróleo y poder tener... Por eso yo le preguntaba a René Ortiz, ¿tiene el hecho de estar dentro del cartel OPEP, de la Organización de Países Exportadores, un limitante para la alícuota que le correspondería vender o traer al mercado a la industria petrolera de extracción ecuatoriana? Mire, Fernando Santos Albite. Mire, Gonzalo, como dijo René, la OPEP es una organización de grandes productores. Ahí está Arabia Saudita, puede llegar a 5, el Kuwait con 3 o 4 millones. Nosotros somos muy pequeños. Realmente éramos la última rueda del coche. No pesábamos nada y teníamos siempre esta amenaza del techo de producción. Voy a hacer un paralelo con lo que sucedió hace 20 años. En el año 2000, cuando nos dolarizamos, estábamos fuera del OPEP, porque el presidente Sixto Durán Ballén en el 94 nos sacó del OPEP, ¿verdad? En el 2000 estábamos fuera del OPEP. Y las compañías petroleras decidieron hacer el OCP, el oleoducto de crudos pesados, porque sabían que podían producir, que no había la amenaza de un techo de producción, porque ya no había OPEP. Y eso hicieron las compañías. El héroe ignoto de la dolarización no es Maguá, no es nadie, son las compañías petroleras, Gonzalo. Ellas se invierte 1.500 millones de dólares en el oleoducto y unos 1.000 millones en incremento de la producción. Un país pequeño que recibía 200, 300 millones de dólares de inversión al año extranjera, que reciba 3.000 millones, eso salvó la dolarización. Las compañías petroleras, la Occidental fue la que lideró el grupo de compañías que hicieron el OCP, y salvó la dolarización, porque si no era con ese torrente de dólares del OCP, al Occidental. Años, bueno, eso nos costó muchísimo dinero. Bien. Entonces, el Ecuador, mire, irónicamente tenemos una gran producción, pero solo hemos explorado el nororiente y el centro-oriente. Todo el suroriente, millones de hectáreas no hemos explorado. ¿Por qué? Porque estaban en la frontera con el Perú, ¿verdad? Y hemos tenido tradicionalmente el problema fronterizo que ya se acabó y en tiempo de Maguad. Ahí puede haber millones de barriles. La Paz. Pero necesitamos grandes compañías con tecnología y con capital que no la tiene el Estado. Les tenemos que atraer, pero no querían venir porque decían, vamos al Ecuador, encontramos un yacimiento y no podemos producir por el techo del OPEP.
Entonces, lo que ha dicho el señor Augusto es la verdad. Hace atractivo de nuevo al Ecuador el estar fuera de la OPEP, porque sea la cuota obligatoria, nos metan presos por pasarnos o no, eso es secundario. Lo importante es el miedo de las petroleras. Si voy al Ecuador, me ponen la cuota, ¿y qué hago? Me quedo sin poder producir. ¿Y con qué argumento volvimos a la OPEP? Mire, Gonzalo, en contra. Volvimos porque Chávez le ordenó al muchachito, como le llamaba, de Correa, que vuelva, porque necesitaba un aliado, necesitaba un muchacho de mano en la OPEP que diga así a todo lo que dice Venezuela, porque Chávez tenía estos aires imperiales, ¿no? Claro. Y necesitaba un aliado ahí que le aplauda. Solo por eso entramos, no porque decidió el Ecuador, porque hubiera habido un debate, ¿verdad? No, de pronto Chávez le dijo, muchachito, como les trataba a Correa, vuelve, y volvimos de gana, sin ninguna razón. Cuando estando fuera del OPEP logramos la gran inversión de los EP. Eso deberíamos ver. Entonces hoy sí se abre un panorama. Claro, tenemos problemas muy serios, hay ciertas fuerzas ecológicas que se oponen, hay que arreglar con ellas, pero Gonzalo, hay que tener en cuenta que el petróleo es un elemento nocivo, así sea la fuente principal de divisas del país. Acaba de mencionar que mantenernos en la organización hubiera significado una restricción de la producción, cuando todos vemos que no tiene nada que ver lo uno con lo otro, o sí tiene algo que ver, que usted está incidiendo este momento con este comentario último. Sí tiene que ver, porque mire, la OPEP nos dijo no produzcan más de 508 mil barriles por día. Y nosotros estábamos hechos... No podía llevarnos al paredón ni cosa por el estilo, no, pero es horrible que es horrible, incumpla sus obligaciones. Y más que eso, usted le invitaba a una compañía a que venga a explorar y decía, ¿cómo voy a ir si usted tiene un techo de producción de máximo 508 mil barriles por día? A ver, entonces, aquí creo que discrepan con René Ortiz. A ver, estas restricciones de la producción son temporales. Se han usado en la OPEP ya anteriormente también. Justamente ha sido decisiones de la OPEP, ahora la califica como un estabilizador del mercado. Y entonces la restricción desde el 2014 es 1.200.000 barriles, la OPEP, y luego se sumaron los países no OPEP liderados por Rusia con 600.000. Y antes de terminar el año 2019, otra resolución restringió 500.000. Pero la demanda, esto es importantísimo, la demanda está creciendo para este año 2020 en 1.200.000 barriles por día. Alguien tiene que poner ese petróleo. Lo está poniendo en forma sustitutiva Estados Unidos, que ha ido creciendo de una manera admirable su producción hasta convertirse en el primer productor del mundo. Pero estas son resoluciones temporales. Esto termina, esto no puede quedarse así. Claro. Y en el esquema nuestro, todo lo que falta por hacer, que estaba pendiente, como por ejemplo el sureste de Ecuador, está totalmente sin explorar y sin explotar. Bueno, le tomaría un barril para estar en el mercado 7 a 10 años. Toda la parte del Piedemonte oriental, bueno, están ahí detenidos y, por supuesto, la cuenca del Progreso se quedó en pendiente y toda la costa afuera. Es decir, más Ecuador que todo, tiene demasiados recursos. Lo que yo veo, señores ingeniero y doctor Santos, es que esta idea de frenar la producción y de que tenemos todo el petróleo ya emprendado, ya vendido. Exacto. Tenemos un petróleo absolutamente, una producción ya vendida en un 90 y pico %, ¿no? Entonces, Briones dice, a ver, yo vine a hacer buenos negocios. Para el país o para él, pero vine a hacer buenos negocios. Ok. ¿Por qué?
¿Por qué no puedo ampliar mi producción que puedo venderla? ¿Por qué no puede ampliar esa producción? Porque todo el mundo me ha de decir que soy de OPEP y que tengo limitaciones o algo por el estilo. ¿O qué otro argumento le exhibiría al señor presidente Moreno al punto que le convenció? Presidente, hay que salir del OPEP nuevamente, porque de lo contrario, el petróleo que tenemos ya está vendido. Usted tiene que salir avante de este desafío fiscal, siempre y cuando tenga arrestos y facilidades de vender petróleo nuevo, de nueva exportación. ¿No estoy entendiendo particularmente bien la cosa, según Fernando Santos? Mire, pongamos un ejemplo de un país hermano y vecino, Colombia. Colombia tiene más razones que nosotros para entrar. Nunca ha querido hacerlo. México tampoco. México llegó a producir 12,5 millones de barriles por día. ¿Por qué? Por este problema del techo de producción. Como muy bien René dice, es temporal, pero puede durar años. La limitación de la producción y quizás necesitemos otros 6 o 7 años. Entonces, las compañías no quieren venir a invertir un centavo en búsqueda de petróleo. Pero si ustedes ya tienen vendido, debe decirles a las... No importa, pero es para nuevo petróleo. Sí, pero digo, las compañías han de decir, ya tienen vendido el petróleo, prácticamente enajenado el petróleo que están produciendo. No, Gonzalo, porque lo que ellas quieren es nuevo petróleo. Es nuevo petróleo, no el vendido. El que ya está vendido ya es producido por las compañías que están. Ellos quieren incrementar la producción. El secretario de Estado Briones, ¿por qué vio que era importante que el Ecuador dé una muestra de que no es de la OPEP? Perdón, le corrijo, Gonzalo. La decisión la toma Carlos Pérez. La decisión la toma Carlos Pérez, no Briones. Carlos Pérez es el que decide. Briones ya entra después. Y le digo una cosa, estuvimos en una feria petrolera organizada por el señor Hassan Begdach y hubo un gran debate. Yo fui parte y Carlos Pérez estuvo de acuerdo que esta limitación, que no hacemos nada, es como un pobrecito que de vez en cuando le cae una plata y se mete a un club exclusivo, ponga usted al Quito Tenis, lindo, puede pagar la cuota, pero después se da cuenta del sacrificio, ¿no? Que es más allá de sus posibilidades. Okay. La OPEP es para grandes productores, un país que diga voy a bajar 300,000, 200,000 barriles por día la producción para apuntalar el precio. El pobre Ecuador con 540,000 barriles por día no hacía nada. Mire, el Qatar se salió, que produce 3 veces más que el Ecuador, 1,5 millones de barriles. Colombia nunca entró porque decía, ¿por qué me voy a limitar la producción? Es más, con OPEP o sin OPEP sube el precio. Salimos del OPEP y por este problema del Medio Oriente sube el precio $3, $4 por el problema del terrorismo. Entonces no hacemos nada. Alguna vez en los años 70, quizás cuando las compañías eran tan dominantes y los países débiles en su estructura, algo nos ayudó la OPEP, pero hoy con el Internet ya ni siquiera información tenemos. Ya pasó una época, pues ya no hacemos nada, éramos la sexta rueda del coche. Y con este miedo, les repito, Gonzalo, las compañías no querían venir al Ecuador porque decían, no, ¿para qué produzco si me ponen una limitación? Porque las compañías sí son serias, ¿no? Las compañías operan en muchas partes del mundo, y operan en Arabia Saudita, en el Kuwait, y dicen, no vamos a romper la ley internacional en el Ecuador excediendo la cuota. Entonces es para abrir el abanico de que vengan más compañías y produzcamos más. No tiene nada que ver con lo que ya producimos. Pero René Ortiz al parecer no está de acuerdo con usted. A veces tenemos puntos de vista diferentes, por supuesto. ¿Usted qué piensa? Claro, evidentemente el Ecuador no atrae por muchas razones. Es decir, el Ecuador lleva estigmas terribles en su manejo de política petrolera. Recuerde que la administración de Rafael Correa expulsó prácticamente a las compañías petroleras, a las que no querían cambiarse de contratos porque les estaba obligando
Las que no querían cambiarse de contrato decían, yo no me puedo cambiar de contrato porque usted me lo pide. Tengo un contrato que es válido, y por eso ha sido demandado en los tribunales internacionales y le ha tocado al gobierno siguiente y al mismo. ¿Sirve esto? Esto para mostrarle a usted que el ser miembro de organizaciones internacionales es parte de todo un proceso histórico. No es buscando beneficios que los países se unen a organizaciones internacionales. Es decir, si desde que se formó la ONU, después de la Segunda Guerra Mundial, hubiéramos logrado la paz, habríamos conseguido que todos juntos estemos viviendo en armonía, y no es cierto. Siempre hay conatos de incidentes de guerras en todas partes del mundo, y lo mismo ha existido con otro tipo de organizaciones internacionales como la Organización del Café, la Organización del Banano, etcétera. Es decir, los países se unen a esas organizaciones por el interés común que tienen, no buscando un beneficio, porque como dice Fernando... ¿Pero otorga la foto de ser de la OPEP algún mérito? Mucho. La OPEP le ayudó cuando hubo el terremoto de 1987. El Ecuador tuvo que detener las exportaciones de petróleo porque no había. Y simplemente el flujo de las exportaciones continuaba porque países de la OPEP le ayudaron para que no interrumpa los contratos. Quiero decir que en vez de retirar de Balao, retire de otro puerto de exportación de la OPEP. De otro miembro de la OPEP. Son ejemplos de momentos de crisis para mostrar que sí funcionan las organizaciones. Aun cuando uno sea pequeño o grande, porque el mundo no es igual, el hecho es que los países se juntan a estas organizaciones internacionales simplemente porque es parte de un proceso mundial. Esto es parte de la globalización. Bueno, ¿ahora qué nos conviene, doctor Ortiz? Bueno, no había razón de irse, nada más. No había razón. Claro, si el mismo ministro está diciendo que para octubre, probablemente para junio ya se acaba esto. Yo pienso que para junio ya no debe estar. ¿Usted qué dice, Fernando? Con todo el respeto y el cariño que le tengo y admiración a René, pero yo discrepo. Yo creo que hay que apuntalar el mercado bajando la producción durante largo plazo. Además, no sé si ser parte de la OPEP nos dé prestigio o desprestigio. Lamentablemente para el mundo occidental, como son la mayoría de los países miembros de la OPEP musulmanes, ahí está el Irán, el terrorismo, lo que está sucediendo ahorita, y está el Ecuador en un medio extraño. Nosotros somos de la cultura occidental y cristiana, con Occidente. ¿Qué hacemos al lado de Sí, es un estigma estar en OPEP de los árabes. Es un estigma, y le voy a decir una cosa, mire. Pero la OPEP no es de los árabes. Pero para el mundo sí lo es. Le voy a decir una cosa, Gonzalo. En los carteles económicos macros, la OPEP es un organismo, digamos, de las dos Arabias. De las tres. Sí. Para el mundo sí. Y le voy a decir son los principales aliados de Estados Unidos. Saudi Arabia y los Emiratos son los principales aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Sí, pero a excepción de Irán. Sí, usted acaba de usar una palabra muy importante que quiero resaltar: cartel. Lo que hace la organización, la OPEP, es una actividad anticompetencia, una actividad que si le hicieran compañías privadas sería criminal. Si un productor rebaja la producción de su bien para que éste sube el precio artificialmente, esa es una actividad criminal en el mundo económico. Y le voy a contar una anécdota. Cuando yo trabajaba en la OPEP y René era mi jefe, nos siguieron un juicio en los Estados Unidos diciendo que la OPEP era una organización criminal que rebajaba la producción para que sube el precio, y esto es contrario. ¿Y cómo defendieron? Muy bien.
Ganamos. Ganamos el juicio. ¿Por qué? Ganamos el juicio. Porque el juez americano muy sensato dijo, un momentito, una cosa es el comercio y otra cosa es la política. Estos son países soberanos que lo que están haciendo es defendiendo el bien más importante que producen. Ellos no están actuando como comerciantes, están actuando como soberanos. Tienen inmunidad. Les puedo seguir. Fue un juicio famoso. Yo era el jefe del departamento legal, pero todos los años el Congreso americano pasa una ley diciendo que los países de la OPEP deben ser enjuiciados en los Estados Unidos por infringir las leyes antimonopolio y de libre comercio. Obviamente esta resolución del Congreso la objeta el presidente porque no quiere entrar en polémica. Pero sea lo que sea, ahorita que se están matando entre Irán, y capaz que ataca a Arabia Saudita, Estados Unidos contra el Irán, mejor estar lejos. Es el peor barrio del planeta, el más peligroso. Nosotros inocentemente estemos lo mejor más... aquisito nomás. De lejitos nomás. Muy bien, me parece interesante. Pero si alguna objeción, comentario, aditamento o recuerdo que hay que traer a colación nos sirve para orientar a la opinión pública ecuatoriana, bienvenidos los puntos de vista que tanto Fidel como Vicente nos puedan ofrecer. Comienzo por usted, Vicente. Hola, Gonzalo. Gonzalo, muy buenos días. A ver, quisiera profundizar en un tema que dijo Fernando Santos. A ver, el Ecuador ya salió de la OPEP en el año 94 y volvimos a entrar, si no me equivoco, en el 2007-2008. A mí me gustaría dos datos. Uno, ¿cuánto dinero? En mi opinión, efectivamente, muy al olfato diría, nos costó un montón de dinero. Yo no sé, en estos 10 años, 12 años habremos pagado 10, 20 millones de dólares a la OPEP y estoy seguro que no nos sirvió de nada. Yo creo que hay que revisar muy bien quién fue el que tomó la decisión. Ya sabemos que fue Chávez, pero quién fue el que firmó la decisión en el Ecuador de volver a la OPEP. Correa. Y pedirle para pagarle a una organización. Más pronto lo van a reelegir. No entremos en esas cosas, pero a ver, Correa... No nos haga asustar, dice. Correa usó dinero público ecuatoriano para pagarle a la OPEP. Ok. Donde ya nos habíamos salido, donde ya no éramos miembros, donde ya se había discutido largamente que no tenía sentido estar, y gastamos una fortuna para volver a la OPEP. ¿De qué nos sirvió? ¿Qué utilidad tuvo para el Ecuador eso? Yo no veo ninguno y estoy seguro que hubo muchos millones de dólares pagados a la OPEP. Yo creo que a Correa, o a quien haya sido suministro de petróleo en esa época, hay que pedirle... Claro, no sabía. No sabía. Claro, el ministro era Alberto Acosta, fue el primer ministro de Energía del presidente Rafael Correa. Entonces ya... Ok, bueno, habría que pedirle cuentas de por qué nos hizo pagar. Yo no tengo que pedir cuentas, yo no tengo que pedir cuentas a nadie. Claro. No, yo pienso que nadie son puede... decisiones que los gobiernos toman. Pueden ser malas como muchas. Y en realidad Rafael Correa ha tomado muchas decisiones malas. Pueden ser decisiones buenas. Y en realidad esas decisiones pueden haber tenido algún efecto beneficioso. El hecho es que las calificaciones sobre una fortuna de dinero eran deudas. Las deudas hay que pagarlas. Este gobierno se inaugura con una bandera muy importante que dice, vamos a honrar las deudas. El Ecuador tenía deudas que pagar. No había pagado en muchos años las cuotas de la OPEP, hasta que esta administración de Correa dice, primero hay que pagar las cuotas, lo que estaba en igualarnos. Deuda, igualarnos o lo que sea. Debía.
qué sé yo, 5 o 6 millones que estaba en deuda, pero eso no significa ni el 1 por 1000 del Producto Interno Bruto del país. Y bueno, pues entonces tendríamos que empezar a pedir cuentas a todas las organizaciones a las que pertenece Ecuador. Pero ese a otro tema. Claro. Fidel Márquez, ¿usted qué opina? Vamos a terminar. Sí, mire, toda pertenencia a una organización, como son los casos de los OPEC, que como ustedes bien han dicho es un cártel, y como cártel funcionan llegando a acuerdos para proponer condiciones de oferta o mantener precios o bajar precios o subir precios en función de los intereses que tengan los integrantes de ese cártel, y que, como también se han dicho por parte de ustedes, son decisiones soberanas de los países miembros de estas organizaciones. Pero lo importante acá, que si bien este tipo de organizaciones tienen ventajas, también traen desventajas. Y que se puso el ejemplo del terremoto de los 80, donde vino ayuda para apoyar la exportación que tenía que acometer y los compromisos que tenía el Ecuador en ese entonces. Esa es una de las ventajas y posiblemente la principal ventaja que pudiera tener ante cualquier contingencia el pertenecer. Hablamos de economía diferente a la que se tenía en los años 60, 70, 80 y hasta la década de los 90 del siglo pasado, y la forma de organización de la economía en estos momentos es diferente. Tenemos que también buscar qué es lo que está primando en el mundo de hoy, en la economía de hoy, y aquí viene el término de la percepción por parte de los inversionistas. Y yo creo que de una u otra manera el gobierno para poder tener más recursos, porque recordemos también que el gobierno tiene que enfrentar en estos momentos el proceso de los déficits fiscales abultados que mantiene gracias a la historia y también gracias a el timing que no ha sido el adecuado en las medidas que tuvo que tomar el gobierno cuando se dedicó los 2 primeros años de este gobierno a ver qué pasaba y poner más o menos el conocer cifras, etcétera, etcétera. Pero la realidad que tenemos hoy es que los inversionistas no vienen al país por un problema de percepción después de tanto tiempo de un modelo económico que, si bien es cierto que en el caso que estamos analizando, que es la entrada y salida de la OPEP, fue, como ya se ha explicado, a decisión de un proceso geopolítico donde de una u otra manera el precio del crudo a la economía a nivel mundial. Interesante. Señoras y señores, este es el debate mañanero de este día lunes tan significativo e importante respecto de la OPEP, la política petrolera internacional de nuestro país y especialmente el tema de que estamos celebrando este momento de 20 años de dolarización. La dolarización llegó hace 20 años, pero necesitaba mantenerse sana. Han habido episodios bastante complicados, muchas decisiones de connotación populista que pusieron en riesgo al sistema monetario o el formato monetario que tuvo que administrar el país. Pero de esto ya nos ocuparemos más adelante. Señoras y señores, parece que tenemos un contacto con un analista. Está Walter Spurrier. Siempre usted es una academia. ¿Qué recuerda de la dolarización? ¿Cómo se instituyó en el país? Bueno, estimado Gonzalo, yo
tengo muchas memorias de eso porque yo era una de las personas a quien Yamil Mawad consultaba y me invitó a algunas reuniones al respecto. Entonces, el asunto es que... ¿Usted de alguna manera le aconsejó que se dolarice? Bueno, él me preguntó varias veces si yo estaba de acuerdo con la dolarización y yo la verdad... ¿Usted se agarró de la mesa para decirle dolarice o no dolarice o era complicado para esos instantes? Bueno, yo tenía... Lo que pasa es que yo tenía muy claro lo que iba a suceder. Yo tenía muy claro que en la situación que vivía Yamil en aquel momento, en que el dólar se le iba de las manos y por lo tanto la inflación estaba subiendo de una manera drástica. Y por consiguiente iba a frenar la inflación y que por lo tanto iba a tener un resultado muy positivo. Sin embargo, la dolarización requiere una camisa de fuerza, o sea, requiere que los gobiernos actúen coherentemente con esa política, porque cuando actúan irresponsablemente causan que los costos suban enormemente y eso es muy difícil reducir en dolarización. Normalmente con moneda propia los gobiernos hacían eso y el resultado es que se dio la inflación y venía una devaluación y nuevamente se corregían las cosas, pero el país vivía con una inflación alta y con devaluación. Pasamos por una primera etapa en que la economía crece muy bien, los asalariados comienzan a darse cuenta de que su salario no perdía valor adquisitivo, incluso los gobiernos lo iban subiendo porque con la dolarización estaban muy bajos y tuvimos un muy buen crecimiento en los primeros años de dolarización. Después vino Rafael Correa y comenzó a actuar contra la dolarización porque él estaba contrario a ella, él no le gustaba y pensaba de alguna manera salir de ella. Entonces nos dejó la situación actual que tenemos, en que tenemos costos sumamente altos y el país tiene dificultades en producir y ser competitivo y es muy complicado bajar los costos internos. Entonces yo estaba consciente de esto porque no era un tema nuevo que estaba en la carpeta, en el sentido que recordémonos que antes Bucaram había salido con la convertibilidad. Así fue. Que tenía Argentina vigente. Entonces ya habíamos estado pensando con esto. Si bien A Argentina no le fue tan bien. Bueno, claro, no le fue tan bien. En el momento en que los argentinos, un economista argentino que fue ministro de Finanzas, etcétera, decía, cuando nosotros entramos a la convertibilidad, lo hicimos con el dólar y el dólar hubo un dólar que estaba débil. Pero en Argentina, después el dólar se fortaleció y ellos pasaron a tener costos muy altos, etcétera, y a las finales fracasó la convertibilidad. Entonces aquí, en ese sentido, yo veía que había ese peligro adelante y en ese sentido pensaba que la dolarización resolvía los problemas inmediatos, pero que a futuro pudiese ocasionar dificultades. Y yo no me pronuncié cuando hablé con Yamil, quizás me podrían reprochar que yo sí debería haber dicho lo uno o lo otro, pero yo no me pronuncié. Externa que él consultaba ocasionalmente, pero no era un funcionario del gobierno, ni siquiera un asesor del gobierno, era solo una persona de la sociedad civil que contactaba. Entonces, en ese sentido, yo me acuerdo de eso, y me acuerdo que una vez que estuvimos dolarizados, Gustavo Noboa tomó una decisión muy importante, que fue permitir que haya inversión privada en hacer un nuevo oleoducto. Yo creo que hoy día nos puede sorprender que a principios del siglo, Petroecuador podría decir, no quiero que haya otro oleoducto y no quiero que se produzca todo ese petróleo que está ahí represado, prefiero que las empresas se vayan y yo quedarme con ese petróleo. Y eso los gobiernos permitían.
que haya impugnaciones jurídicas. Se siguió todo el proceso. Claro. Un poco lento, muchos meses. Estuvo metido Galo García Feró asesorando, lo que fue un gran jurista, abogado, un gran jurista. Y el hecho es que en el gobierno de Noboa, la inversión de los CP hizo crecer la economía. Y el gobierno... Todo lo que hemos hablado resulta súper interesante, ¿no? La tesis de grado de Rafael Correa, adivine cuál era. Esta fue desdolarización. Claro, ese es el problema. Entonces, si uno no está de acuerdo con el sistema que tiene y comienza a tomar medidas como si ese sistema no existiese, termina... Esto decía Rafael Correa respecto de la dolarización. Mire y escuchen lo que decía Correa. Jamás yo hubiera adoptado la dolarización. Es un error técnico monstruoso, fue claudicar nuestra soberanía. Imagínense, ni siquiera Europa está en esta situación, porque Europa tiene una moneda común, incluso Grecia, aunque sea saben dónde queda, en el Banco Central Europeo. Vaya a Federal Reserve y pregunta dónde queda Ecuador, que le va a decir en África. Entonces no tenemos nada que ver en el manejo de la moneda que usamos. Eso fue un suicidio político, una claudicación, una barbaridad. Analistas, muy buenos días. Continuamos adelante, porque el tema que viene alude a que Rafael Correa, llamado a juicio por casos sobornos. A ver, Rafael Correa llamado a juicio por casos sobornos. Este es el tema que a continuación van a analizar los juristas Pablo Encalada, Ramiro Román y César Montúfar. Calidad, innovación